estaba relacionada con un mueble en especial del tabernáculo, que era el altar del holocausto. Este era el altar de Dios. Por mucho tiempo los israelitas habían ofrecido, o el pueblo de Dios había ofrecido en cualquier lugar, en montañas, en rocas, habían hecho altares de piedra y demás. Abel, Isaac, Abraham, Jacob, José, y todos ellos en el Génesis hicieron altares para ofrecer a Dios ofrendas encendidas. Pero cuando llegó la hora de la ley, la hora de las sombras, Dios les mandó erigir un tabernáculo, y en el tabernáculo un altar, donde el fuego siempre iba a estar encendido. Y ese iba a ser el altar del holocausto, o el altar donde se iban a quemar todas las ofrendas. Se decía que allí ese altar, el fuego de ese altar ardería continuadamente, nunca se apagaría. Era una ley de Dios. Eso siempre iba a estar encendido, y eso siempre iba a estar quemando ofrendas. Eso nos da a entender a nosotros que Dios se agradaba de esas cosas, y que era algo continuo. Ofrendas continuas subían delante de su presencia continuadamente. El fuego arderá continuadamente, no se apagará. Los sacerdotes debían vigilar que el fuego no se apagara. Los sacerdotes le tenían que meter leña a la cosa para que no se apague. Todavía hoy es así. Todavía los fuegos de Dios nunca deben apagarse. Todavía el fuego debe arder continuadamente. Y todavía los verdaderos sacerdotes nunca deben permitir que el fuego se apague, sino que tendrán que meter toda la leña y colocar los sacrificios espirituales allí. Esa es la única garantía. Un contacto vivo entre el cielo y la tierra. El fuego del altar nunca se apagará. Encontramos entonces que en Levítico 1, Levítico 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nos hablan de todos los sacrificios, de todas las expiaciones, ofrendas y demás, y que hay todo un sinnúmero de cosas. Pero todas estas tenían que ver indudablemente con el altar. Vamos a ver ahí en Levítico, un poquito más adelante en Levítico 6. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Verso 12 y 13. Las ofrendas están relacionadas con el altar, porque una ofrenda es para ser colocada en el altar. Amén. La manera correcta, pero en el lugar correcto. Amén. Gloria a Dios. Ofreciendo de la manera correcta en el lugar correcto. Una ofrenda mandada por Dios. Amén. En detalle, en el lugar correcto, en el altar de bronce. Amén. Verso 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Amén. Gracias, Señor. Y el fuego arderá continuadamente en el altar, no se apagará. Y esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Así eran las cosas. Todas las ofrendas, el tema, el pensamiento es las ofrendas, una gran lección. O las ofrendas, grandes o tremendas lecciones. Pero aquí volvemos a Levítico 2. Gloria a Dios. Por eso se llamaban ofrendas encendidas. Amén. Gracias, Señor. Gloria Levítico 2, las ofrendas. Por eso se llamaban ofrendas encendidas, porque debían ofrecerse en el altar. Ahora, el capítulo 1 nos habla de los holocaustos, por ejemplo. Tienen un subtítulo que dice los holocaustos. Y los holocaustos eran muy importantes. También iban sobre el altar, pero los holocaustos eran, holocausto, la palabra hebrea quiere decir lo que sube o lo que asciende. Porque era una ofrenda encendida, esto cuando era quemado, esto subía en olor grato también delante de Jehová, pero eran de sangre. Entonces todas estas, el becerro, el cordero, el cabrío y las palomas que se detallan en el Levítico, eran holocaustos de sangre. Se derramaba sangre en estos sacrificios. El buey derramaba sangre, el cordero derramaba sangre, la paloma derramaba sangre. Entonces eran sacrificios cruentos, ¿no es cierto? Eran sacrificios de sangre que se quemaban, primero se los mataba,
se le derramaba la sangre y luego se los quemaba en el altar. Amén. De acuerdo a la indicación que Dios daba, si había que partirlo en piezas, por ejemplo, al buey había que partirlo en varias partes. A la paloma no se la podía partir, por ejemplo, no se la partirá. Y así sucesivamente, eran detalles. Y cada uno de esos detalles representaba algo, simbolizaba algo. ¿Por qué la paloma no se podía partir? Porque el buey había que partirlo en ciertas partes. ¿Por qué se debían ofrecer algunas partes y quemar y otras partes no se debían quemar, sino que eran para que comieran los sacerdotes? ¿Por qué? Porque todas esas cosas hablaban de algo, de bienes venideros. Entonces, si tuviéramos, dice el hermano Branham, el tiempo para detallar el sacrificio del buey, el del cordero, el de la oveja, el de la tórtola o el del palomino, serían muy buenas lecciones para nosotros. Pero todo esto sabemos que holocaustos no le agradaron, sino que le preparó un cuerpo al Señor. El Verbo se hizo carne y Él fue el verdadero becerro, Él fue el verdadero Cordero de Dios y Él fue nuestra tórtola y palomino que no pudo ser partido en el Calvario. Fue molido, pero no partido. Amén. Porque esa parte interna no se puede partir. Porque al espíritu no se lo puede partir. Porque la carne se la puede partir en 1000 pedazos, pero lo que hay adentro no se lo puede partir. Así es todavía hoy. Así es todavía hoy. Lutero dijo, nos pueden perseguir, nos pueden cortar en pedazos, pero nunca podrán partir lo que tenemos acá adentro. Son bienes venideros, son bienes venideros. Pero entonces, siguiéndole el hilo a la revelación, como lo trae Malaquías 4 en el lugar escogido por Dios para la adoración, dice, note, otra gran cosa aquí, capítulo 2 de Levítico. Yo no lo pasaré por alto. Los holocaustos del capítulo 1 lo voy a pasar por alto. Pero esto no lo pasaré por alto, por cuanto Él fue representado en las ofrendas. Y dice, la ofrenda de harina. En el capítulo 2 se encuentran las ofrendas que no son de sangre, porque no son animales. Son ofrendas de cereal, son ofrendas vegetal, y se le llaman las ofrendas de harina. Y el hermano Branham dijo, ¿ve? La ofrenda, página 17, párrafo 78, la ofrenda de harina era Cristo. En Estar Cierto de Dios dice, cualquier estudiante bíblico sabe que la ofrenda de harina era un tipo de Cristo. Amén. Entonces, nosotros encontramos una verdad que es la que queremos compartir. Las ofrendas son tremendas lecciones y en primera instancia cada ofrenda es tipo de Cristo. Pero en segunda instancia es tipo de las ofrendas espirituales de los creyentes hoy. Entonces, Cristo fue la ofrenda de harina. Amén. Cristo fue la ofrenda de harina. Pero nosotros también estamos representados en eso. Porque a nosotros se nos pide realizar sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y la ofrenda de harina también tiene que ver con el sacerdocio de los bienes venideros en la hora que vivimos. Así que vamos a ver un poquito aquí en el capítulo 2 del Levítico. Vamos a ver el verso 1. Gracias, Señor. Amén. Tengan ahí el verso 1. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Miren cómo dice. El verso 1 hasta el verso 1 y 2 solamente es la ofrenda de harina. Amén. Ahora, la ofrenda de harina tenía varias partes, pero vamos a ver la primera nomás. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, ya no es holocausto. Holocausto es una ofrenda sangrienta que luego es quemada y ofrecida. Pero oblación es una ofrenda encendida, pero sin sangre. Porque representa otra cosa. Representa otras características que tiene que tener la ofrenda verdadera. Las ofrendas son verdaderas lecciones, hermanos. Y nosotros, si ofrecemos, debemos ofrecer de tal manera que lo nuestro sea recibido. Miren cómo dice. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno. En su puño iba a tener un puñado lleno de harina
con un poco de aceite y con un poco de incienso, ¿no? De la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Esa era la ofrenda de harina, por ejemplo. Ahora, en el único lugar provisto, en la página 33, dice así, mira esta expresión, dice, queremos poner mucha atención en esto, porque aquí están las sombras y los tipos a plena vista. Pero si tomo, dice, toda esta página, el hermano Branham estaba predicando en Luisiana y tenía un montón de páginas sobre esto, porque estaba predicando en el único lugar provisto, que ya había predicado en Jeffersonville, y tenía un montón de páginas, pero el tiempo es tirano, hermanos, no lo dejaba. Entonces dice, si dice, miren, si tomo toda esta página, entonces vamos a estar mucho tiempo. Bien, noten, eso trae a plena vista a Jesucristo, porque todo el Antiguo Testamento fue un tipo de Él, todas las fiestas, todas las formas de adoración y todo. Y tengo escrito aquí abajo, de todas estas citas, explica esto. En todas las páginas que tenía Malaquías 4 ahí para predicar de todas las sombras, los tipos y la figura, había hecho como un redondel en rojo la ofrenda de harina y le había puesto explica esto. No importa que no te dé el tiempo para explicar las otras, pero por lo menos para esta edad y para esta hora, explica esto. Entonces, Dios nos ayude, porque de todas estas cosas hay tremenda lección. Entonces dice, tengo escrito aquí debajo de estas citas, explica esto. Y allí es donde tomaríamos muchísimo tiempo para explicar cómo todas las fiestas eran y los sacrificios y demás. Y aún la ofrenda de harina fueron tipos de Cristo. Pero bueno, dice, tomemos esa en particular. Y siempre en todos los mensajes él tomaba la ofrenda de harina. Y la ofrenda de harina. Y le pasaba por alto a los otros, pero en esa siempre había algo que lo detenía a detenerse. La inspiración lo paraba en la ofrenda de harina. ¿Por qué? Porque él fue, cada ofrenda, como leímos, me la deben ofrecer en su tiempo. En su tiempo. Y esta ofrenda de harina, que era por supuesto tipo de Cristo, tenía que ver con nosotros en esta hora. Tenía que ver con nosotros en esta hora. ¿Tienen ahí Levítico 2? Bien. Entonces solo dice, explica esto, y vamos a ver solo la ofrenda de harina en particular. Con la ayuda de Dios solo vamos a ver la ofrenda de harina en particular. Amén. Veamos, si ustedes tienen ahí, por ejemplo, el Levítico 2, va desde el verso 1 hasta el 13, y hay dentro de lo que se llama la ofrenda de harina, hermanos, hay 3 o 4 que son las clases de ofrenda de harina. La primera que se encuentra en el verso 1 y 2 es el puñado de harina. El puñado de harina con aceite e incienso, y el sacerdote lo ponía a arder en el altar. Luego había otra que era amasada con el aceite, la harina, pero era una ofrenda cocida en horno, una torta cocida en horno. Este era el segundo tipo de ofrenda de harina, torta cocida en horno. Y esa luego iba también a ser quemada en el altar. La tercera, esta era según el verso 4, la tercera, según el verso 5, era una ofrenda fritada en sartén, en aceite, una torta fritada en sartén, en aceite. Y luego era tomada también y era ofrecida en el altar de bronce. Y luego también era al final, dice, las primicias. Ni siquiera llegaba a ser harina todavía, sino solo una gavilla, un manojo de espigas de trigo, que están verdes todavía. Pero entonces la tostaban en el fuego, el grano tostado, era una madurez acelerada por el fuego del altar, y eso era ofrecida. Lo arrancado verde era una primicia, pero maduró en el fuego del altar, como grano tostado, y luego eso era mecido así como una gavilla, una primicia, y eso era ofrecido al Señor también. Todo eso era contado o estaba encuadrado en las ofrendas
oblación o las ofrendas de olor suave, la ofrenda de harina. Amén. Y el hermano Branham dice, ve, la ofrenda de harina era Cristo. Cristo fue representado en las ofrendas. Entonces, nosotros aquí encontramos que en particular representa a Cristo, pero también representa la ofrenda espiritual de cada uno de nosotros. Porque nosotros queremos hacer al Señor una buena ofrenda. Flores y frutas, Caín y los zumbandistas en las esquinas. Pero el pueblo de Dios siempre se va al altar donde hay bronce, donde hay fuego y donde hay humo. Siempre hay fuego y humo en ese altar. Todas las ofrendas se queman. Todas las ofrendas van al fuego del altar. Amén. Entonces no hay lugar para, dicen las denominaciones, no hay lugar para las iglesias. Todo es un tipo de Cristo, todo es tipo de los bienes venideros. No hay lugar para nada frío ahí. Todo termina bien caliente y bien quemado. Nadie termina frío ahí adentro. Amén. Todos terminan quemados ahí. Todas las ofrendas están bien calentitas. Amén. Es así. Es así. Bueno, vamos a ver entonces la primera. Miren estas cosas. Verso 1. Qué tremendas lecciones serían estas cosas si tomáramos el tiempo para detallarlas. Veámosle el detalle nomás a la ofrenda de harina. Detalle a la ofrenda de harina. Cuando alguna persona ofreciere, esto puede ser usted y este puedo ser yo. Cuando Dios dice alguna persona, dice cualquier persona. Cuando alguna persona ofrezca, quiere ofrecer, puede ofrecer, porque ahora sabemos que la gran ofrenda ya ha sido realizada. Cristo es la gran ofrenda. Cristo fue ofrecido. Sacrificios, ofrendas y expiaciones no te agradaron, pero Cristo se ofreció. Pero ahora podemos nosotros ofrecer, sí. ¿Qué? Sacrificios espirituales por medio de Él. Por medio de Él. Entonces, cuando alguna persona quisiera ofrecer monte de Sión, oblación. Gloria a Dios. Usted puede decir amén antes de que yo se lo predique, pero después que se lo predique no sé si va a querer decir amén. Gloria a Dios. Quisiera ofrecer a alguna persona oblación a Jehová. Oblación es una ofrenda sin sangre. No te tiene que salir sangre. Ya la sangre le salió a él. No te va a salir sangre, pero es una ofrenda. ¿La quiero ofrecer? No son monedas. Las ofrendas materiales también estaban contempladas y demás, y primicias y diezmos y ofrendas, pero esto es ofrendas espirituales. Ofrendas espirituales. Alguna persona ofreciere oblación, es una ofrenda voluntaria al Señor. Es una ofrenda voluntaria. Miren, por ejemplo, en el holocausto, también para la ofrenda era la misma ley. Verso 3. En el verso 3, el holocausto, por ejemplo, este era de sangre. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá. Esa era la ley para el holocausto, para la ofrenda de sangre, pero esta era también la ley para la ofrenda sin sangre, para la ofrenda encendida. Tenía que ser de su voluntad. ¿Quiere ofrecer? Bueno, nadie te tiene que obligar. A veces parece como que el pastor te tiene que obligar. Parece nomás como que te tiene que picanear para obligarte. Pero no te tiene que obligar. Solamente es el deber del predicador. Tratar aunque sea de pellizcarle la conciencia. Tratar aunque sea de mandarle un toque eléctrico para que despierte. Es la misión del predicador. Pero usted debe saber que si usted va a ofrecer algo al Señor, será de su voluntad. Nadie me obliga, nadie me manda, nadie me obliga. Lo hago porque quiero, de toda mi voluntad. De su voluntad. Entonces la ofrenda de harina fue en primera instancia un tipo de Cristo. Nadie lo obligó a Cristo. Nadie lo amenazó a Cristo para que fuera a la cruz. Le dijo, si quiero puedo matarte, si quiero puedo librarte. Nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo porque quiero, dijo. La pongo porque quiero para volverla a tomar. Nadie me la quita.
No tenía que dejar su trono y su corona. No tenía que venir a la tierra a encarnarse, pero lo hizo para hacer su voluntad, porque así le agradó. Porque el hacer tu voluntad me ha agradado. Fue de su voluntad hacer su voluntad. De su voluntad hacer su voluntad. Entonces dice, Cristo fue obligado por el Padre. El Hijo, el Padre lo obligó a que haga su voluntad. No, tengo mala noticia, que Dios no son tres personas, que Dios es una sola persona. No hubo un padre que obligó a su hijo a hacer su voluntad, sino que el hijo era el mismo padre, en otra forma. Era el verbo eterno que se encarnaba para hacer su propia voluntad, Entonces fue de su voluntad. No tenía que morir, pero murió. No tenía que salvarme, pero me salvó. Él lo hizo de su voluntad. Toda ofrenda es voluntaria. No existe ofrenda obligatoria. Nadie lo hace. Dice, manda a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque la voluntad del pueblo de Dios siempre está en línea. Parece ser como una ley. En tu corazón está mi ley y el hacer tu voluntad me ha agradado. No es una obligación, es una necesidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona ofreciere, quiere decir de su voluntad, oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina. Gloria a Dios. Flor de harina. Dice, ¿cómo dice flor de harina? Dice harina fina, dice otra versión, harina fina. La versión popular dice harina de primera calidad. Cuando se refiere flor de harina, no una flor, sino harina fina, harina buena. Gloria a Dios. Trigo bueno, trigo limpio, harina limpia. Buena harina fina. Entonces Dios estaba mostrando la calidad. Aquí es harina fina. Esta ofrenda será de harina fina, sobre la cual echará aceite. Y aún pondrá sobre ella incienso. Harina con un poco de aceite, con un poco de incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina, del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda es encendida de olor grato al Señor. Entonces, cuando esto es quemado, cuando el puñado de harina junto con las gotas de aceite y el poco de incienso era quemado, en el altar salía un humito. No era mucho porque era poquito, era solo un puñado, como dice, su puño lleno. Y en ese puño estaba la harina fina, estaba un poco de aceite y el incienso. Y esto era la ofrenda de esa persona que ofrecía. Entonces, esa persona que de su voluntad ofrecía, se lo daba al sacerdote y con su puño lleno lo ponía en el altar. Y eso era quemado, se quemaba en el altar. Y cuando se quemaba salía un humito. Y eso, dice, es olor grato al Señor. O sea, en otras palabras, esto agradaba al Señor. ¿Sí que le gustaba el olor de harina quemada? El olor la esencia de eso. Estos eran sombras, hermanos. Estos eran sombras de bienes venideros. Esto solo es una lección de que ahí adentro hay una esencia que a Dios todavía le agrada. Que a Dios todavía le agrada cuando se ofrece de esa manera. Vamos a ver, miren por ejemplo en paralelo esta ley levítica con la otra. Dice el holocausto, verso 3, si fuere ofrenda su holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. En el verso 10 dice, si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá. Verso 14, si la ofrenda para Jehová fuese holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Entonces, en el capítulo 1 es el primer acercamiento a los holocaustos, ofrendas de sangre o buey. Esto es algo grande, hermano. No cualquiera tiene un buey para ofrecer. Esto es un sacrificio muy grande.
Es más, el buey representa sacrificio. No cualquiera puede ofrecer un buey, pero Elías ofreció un buey en el Monte Carmelo. Gedeón ofreció un buen toro del hato de su padre. También, amén. El sacrificio del buey es un buen sacrificio, es el primero mencionado. Luego sigue el del cordero o el del rebaño de las ovejas, corderos y cabríos. Y luego, más pequeñito, las palomas. Quizás el que no tenga un buey puede tener un cordero para ofrecer, porque siempre tendrán que ofrecer a Jehová. Pero quizás no tenga un cordero, tendrá una paloma. Algo más pequeño. Pero también, si su ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará ofrenda de tórtolas o palomino para colocarlo en el altar. Por supuesto que el buey hacía mucho más humo que el cordero. Y el cordero hacía más humo que la paloma. Y la paloma hacía más humo que el puñado de harina. Pero eran todas, dice, olor grato a Jehová. Vamos a ver entonces Levítico 6 ahí, solo para ver un poquito ese puñado de harina. Era un puñado de harina la ofrenda de harina. Levítico 5. Era en primera instancia un tipo de Cristo. Cualquiera sabe que la ofrenda de harina era Cristo. Solo nos detendremos en esta. No la pasaremos por alto. Detallaremos esta. Pero en segunda instancia es un tipo de los sacrificios espirituales. Levítico 5, verso 7. Ofreciendo al Señor en el lugar correcto, de la manera correcta, sacrificios espirituales. Y miren, a veces puede pasar esto, porque la Biblia dice que a veces puede pasar. Si no tuviere lo suficiente para un cordero, directamente ni nombra al buey, ya. Porque si no tiene para un cordero, menos va a tener para un buey. Amén. Si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió. Esto es holocausto de expiación, ofrenda, 2 tórtolas o 2 palominos. Amén. Entonces, las tórtolas y los palominos ya representaban más humildad y pobreza. Aún José y María, cuando fueron a ofrecer, porque tenían que ofrecer una ofrenda por el niño que nacía, una ofrenda por la purificación, no tenían un cordero. La Biblia, la providencia divina quiso que en ese día, en el 8º día, no tuvieran cordero. No tuvieran cordero animal, pero tenían al Cordero de Dios en sus brazos. Porque no podían ofrecer un cordero por el cordero, porque Él era el cordero. Entonces la predestinación y la guianza hizo que ofrecieran las tórtolas y los palominos. Entonces ofrecieron por el cordero la paloma. El cordero y la paloma iba a ser entonces en esa trama. Ahora ellos fueron pobres porque no les alcanzó para un cordero, pero en realidad tenían el cordero. Pero esto nos habla a nosotros. El cordero fue Cristo. El buey fue Cristo. La tórtola y el palomino fue Cristo. Fue el mismo holocausto, en diferentes facetas y en diferentes alcances. No a todas las personas les alcanza para llegar al sacrificio del buey. Amén. Y no puedo. Y del hermano, haga algo, no puedo. Y venga hoy, y no puedo. Bueno, no le alcanza para el buey. El buey, abnegación, sacrificio. El buey es un tractor. El buey es el tipo del siervo abnegado y paciente. Cristo fue el gran buey. Cristo fue el gran becerro. El siervo abnegado. El siervo sufriente. El gran siervo de Dios. Amén. Que se ofreció el siervo sufriente de Isaías 53. Como buey al degolladero, llevó su carga. Amén. Bueno, no todo le alcanza para eso. No todos en la predestinación que tienen les da para eso. Porque es lógico, porque la ley lo contemplaba. Ahora sí nosotros todos aceptamos a Cristo. Todos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Su muerte por nuestros pecados.
Ahora Cristo era girando el gran diamante en el Calvario. Él era en el Calvario, era el buey, era la tórtola, era el cordero, era el palomino, era el macho cabrío, era todos los sacrificios, era Él. Entonces yo no es que tengo que aceptar el buey o tengo que aceptar la tórtola o el palomino, no, yo tengo que aceptar a Cristo. Pero quizás lo que yo recibo de Él, para luego yo poder ofrecer, porque yo recibo a Cristo como mi Salvador, y por haberme salvado, esto despierta en mí algo que quiere hacer que yo también ofrezca a Él, pero lo que yo recibo de Él no es tanto, no me alcanza como para un buey. Amén. Entonces, un cordero, como Abel, por revelación. Amén. Entonces buey habla de servicio. Buey habla, si el Señor me salvó, lo menos que yo puedo hacer es consagrarme. Si el Señor me salvó, lo menos que yo puedo hacer es servirle. Si el Señor me salvó, lo menos que puedo hacer es trabajar para Él hasta que me muera. Lo menos que puedo hacer. Que bueno, es el buey. Y eso cuesta caro. No es lo mismo comprar un cordero que comprar un buey. La gente dice, vamos a hacer un cordero, y junta y hace un cordero, pero ya hacer un buey ya es otra cosa. El precio es más alto. Amén. Entonces habrá muchas cosas que negar, habrá muchas cosas, habrá un precio que pagar. Lo que cuesta servir a Cristo. Pero no lo servimos para ser salvos, no, somos salvos, aceptamos al buey, aceptamos. No alcanza, si no alcanza, ofrezca un cordero, como Abel por revelación. Como Abel por revelación buscó lo mejor. Un cordero, se identificó, puso las manos con él y llegó. Entonces las personas pueden también hacer una ofrenda agradable al Señor en la ofrenda del cordero. Amén. Entonces nosotros encontramos, sí, que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y era la ofrenda de un cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el cordero. Pero luego Abel murió con su cordero. Por revelación llegó, vio al Salvador, vio la sangre, vio entonces que él no tenía nada bueno para comenzar, porque a Abel le fue revelada la sangre. Esto es más fino en la ofrenda. Le fue revelada la sangre. Se identificó. Dijo, yo sé que fue la sangre. Se identificó, supo que debajo de la sangre era el único lugar donde Dios se juntaba con el adorador. Entonces llegó a tener una real conciencia de lo que es la justificación por la fe, por la revelación. Fue el primer héroe de la fe que hizo que el Señor saliera del Edén a encontrarse con su hijo perdido, aún antes de que su hijo regresara al Edén. Por la fe en la sangre somos justificados gratuitamente, por revelación. ¿Sabe dónde está parado? En Cristo estoy parado, la roca sólida, todo lo demás es arena movediza. ¿Sabe dónde está parado? Entonces es una buena ofrenda. Pero no todos tienen eso. Verso 7 que leímos: si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces usted ve que no todos tienen lo suficiente para un cordero, porque si no la ley no lo diría así. Pero estos solo fueron sombras de bienes venideros. Pero no importa, lo importante es encontrar a Cristo, porque Cristo todavía puede hacerse más chiquitito para que lo alcancen los más chiquititos. Quizás entonces no pueda tener una revelación tan fina de la expiación como para pararse con todo por revelación, y las puertas del infierno no pueden contra él. Entonces usted ve a un creyente de eso, dice, las puertas del infierno no pueden contra él. Satanás le tira con todo lo que tiene y sigue firme. El hombre está en revelación, en la sangre, en el cordero. Si no perteneces a nuestra iglesia, estás perdido. ¿Qué me importa tu iglesia? Yo en Cristo, la roca sólida, estoy parado. Todo lo demás es arena movediza. El hombre tiene lo suficiente para un cordero, y cuando lo agarró, se agarró como él. Y con el pedernal afilado llegó hasta la sangre. Le fue por la lana, le fue por el cuero, le cortó los tendones y llegó a la sangre. Y se enchastró todo. Se enchastró todo. Por la fe, por revelación.
2 tórtolas y 2 palominos. Esto es más chiquito. Esto es más humilde. José y María ofrecieron 2 tórtolas y 2 palominos. Esto representa al creyente más débil todavía, más pobre, espiritualmente hablando, porque no estamos hablando de dinero, porque esto eran sombras de bienes venideros. Esto representa al creyente más pobre y débil espiritualmente, que aunque sea puede alcanzar Cristo para la dimensión de una palomita, de algo pequeño y sensible que viene y que se le va, que viene y que se le va, que hoy lo tiene y que mañana no lo tiene. Amén. Que tiene la sensibilidad de una paloma y la delicadeza de una paloma. Amén. Y que para tenerlo lo tiene que tener ahí arrullando. Cuando ando bien estoy con Cristo, cuando ando mal no lo tengo. Amén. Cuando ando bien, cuando estoy contento, parece como que Cristo está conmigo, lo tengo. Cuando ando mal, cuando todo me va mal, parece como que se me voló. Amén. Pero entonces lo atraparás. Lo atraparás a la tórtola y al palomino y lo ofrecerás en el altar. Cristo es el Cristo también de los humildes, de los pobres de espíritu, que lo agarran y se les escapa. Lo vuelven a agarrar y se les vuelve a escapar. Lo vuelven a agarrar y se les vuelve a escapar. Pero entonces de ese sacrificio tiene que salir algo para que ellos puedan ofrecer. Pero lo que van a ofrecer ahora, que no se les escape, lo tienen que matar. Y la sangre salpicar las paredes del altar y ofrecerlo y quemarlo en el altar. Va a ser más pequeño, no es lo mismo como ese buey está largando humo cuando es quemado. No es lo mismo cuando esa palomita va largando humo, pero de todas maneras también es agradable al Señor. Amén. Y los palominos representaron también sanidad divina. No podían ser partidos, no se podía partir la expiación. Esta gente que llegó porque Dios los sanó, es gente que cree en sanidad divina. Entonces estas palomitas representan también sanidad divina. Entonces, o la gente cree en el Salvador, o está cierto porque me sanó, pero algún agarre tiene de Cristo. Amén. Pero el verso 11, nosotros estamos tratando de ver la ofrenda de harina, detenernos en esa, solamente en esa, dice. Solamente en esa. Y porque dice esa nota marginal del hermano Branham, explica esto. Gracias, Señor. Solamente tomaremos esa en particular. Verso 11. Amén. Mas si no tuviere lo suficiente ni para 2 tórtolas o 2 palominos, hermano, no tiene ni eso ya. Gloria a Dios. Es el más débil de la congregación. Amén. Amén. No puede, no, el capítulo 1 de Levítico se le pasó. No pudo ofrecer un buey, no pudo ofrecer un cordero, no pudo ofrecer palominos. El capítulo 1 de Levítico no es para él. Gloria a Dios. Por eso arrancamos con el Levítico 2, para que todos puedan ofrecer oblación delante del Señor, porque esto es para todos. En el capítulo 2 podemos entrar todos. Amén. Este no le alcanza casi, solo a veces una vez por mes puede venir a la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Con mucho esfuerzo. Este es el más pobre de la congregación. Amén. Es el que lucha más por vivir, el que lucha más por ser cristiano, el que está siempre en el borde. Gloria a Dios. Pero aún es todavía el Cristo de los pobres. Es el Cristo de los débiles. Si no tiene para una paloma, seguramente que sea para un puñado de harina va a tener. Un puñado de harina va a tener. Un puñado de harina tiene que tener. Amén. Gloria a Dios. Cristo era el puñado de harina. Amén. Cristo era la ofrenda de harina. Dice entonces, si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. Gloria a Dios. No pondrá sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es expiación. Primera instancia, cuando es expiación, es tipo de Cristo. Amén. Pero cuando es ofrenda, oblación voluntaria, sí va con aceite y con incienso. Gloria a Dios. Verso 12, la traerá pues al sacerdote y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Amén. Entonces aquí nosotros encontramos que la ofrenda de harina es un tipo de Cristo perfecto. Dice
allí, entonces, si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, traerá un puñado de harina. Amén. Para su expiación. Miren, vamos a ver. Juan 12. Gloria a Dios. Pero mantengan ahí Levítico 2. Gracias, Señor. Juan 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a ver aquí el puñado de harina. Amén. Acá hay un énfasis para la edad que vivimos, la ofrenda de harina. Juan 12, 24. Gloria a Dios. Verso 23. Jesús está hablando de su glorificación y de su hora, que su hora había llegado para ir a la cruz. Amén. Y cuando él lo expresa así en Juan, en el 23, dice, respondió Jesús diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La hora del supremo sacrificio. Amén. Y escogió aquí para decir, podía haber dicho, es hora que el buey sea degollado, que el cordero sea inmolado, que la paloma sea quemada. Pero dijo no, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces Jesús se representó aquí como la forma más mínima, como el grano de trigo. Amén. Ya ni siquiera como el buey, como el cordero, como los machos cabríos, ni como la paloma, sino como el grano de trigo Amén. que cae en la tierra para morir. Amén. Entonces, Gloria a Dios. estar cierto de Dios, el hermano Abraham dice, ustedes saben, la harina representa a Cristo. Cualquier estudiante bíblico conoce que la ofrenda de harina es tipo de Cristo. Amén. Porque ella debía procesarse de manera especial, porque para hacer harina primero tenía que ser un grano de trigo. Amén. Y Jesús era el grano de trigo. Amén. Entonces, dice, debía procesarse. El grano de trigo para convertirse en harina tenía que ser molido, Amén. primeramente. Gloria a Dios. Ella debía procesarse de una manera especial. Sus granos, al molerse, tenían que ser iguales. Amén. Gloria a Dios. Entonces los dientes del moledor o del molino estaban graduados de cierta manera y todos los granos que pasaban por ahí, pasaba uno en esa graduación. Entonces era harina del mismo tipo, harina fina, harina fina. Tenía que ser molida y los granos tenían que ser molidos de manera especial, siempre iguales, por cuanto Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Gloria a Dios. Todo creyente cree y reposa en eso. Sabemos que los granos tenían que ser cortados de una manera igual. Entonces, el grano de trigo cayó en tierra y murió en el Calvario. ¿Y qué pasó en la cruz? En la cruz podemos ver la tórtola, podemos ver el palomino, podemos ver el becerro, podemos ver los cabríos, pero si los colores siguen girando, usted en la cruz ve un grano de trigo. Ve un grano de trigo y empieza a ser molido. Y la Biblia decía que él iba a ser molido por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados, y el grano de trigo, al ser molido, iba a convertirse en harina en la cruz de Calvario. Miren tiempo de la siega, como lo dice él. Entonces era harina fina, la perfección de él. Perfectamente cada grano molido en su balance. Esto hablaba del carácter de Cristo. Entonces fíjese, él fue el varón perfecto, él fue el grano de trigo. Él lo golpeó, lo desfiguró. Isaías dijo que fue molido por nuestras rebeliones. Gloria a Dios. ¿Quién era él? Él era esa perfecta palabra Amén. Gracias, Señor. reflejada para pan, Amén. para que cada hombre viviera por ella. Miren esto, escuchen esto. Gracias, Señor. El grano de trigo, luego de ser molido, se iba a convertir en harina, que luego, amasada con aceite, iba a ser pan. Dice, la palabra verdadera se iba a convertir en el pan de vida luego de ese proceso, Amén. para que cada hombre viviera por ella. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esa palabra molida estaba reflejada para hacer pan, para que el hombre viviera por ella. Ese era el trigo de la palabra.
de Dios que podía ser molido y ponerse en los 4 evangelios, en los 66 libros. Gloria a Dios. Esa ofrenda de harina, ese grano molido, fue entonces la palabra pura de Dios que podía ser colocada en los 4 evangelios y en los 66 libros. Gracias, Señor. Y el hombre vivirá de eso. Amén. Gloria a Y eso solamente, toda palabra de eso. Amén. Entonces dice, oh hermano, ese hombre perfecto, ¿qué hombre? Él tenía que morir por nosotros. Y Él murió, el perfecto, para que nosotros, imperfectos, pudiéramos ser hechos perfectos en Él por participar de toda palabra de su Biblia. Miren en el puñadito toda la potencia que hay. Amén. Gloria El perfecto murió para que imperfectos nosotros pudiéramos llegar a ser perfectos por participar de toda palabra de su Biblia. Ahora entonces, Él lo levantó de nuevo, lo resucitó para nuestra justificación, para que nosotros tengamos un derecho, como el Jesús resucitado, que está aquí ahora, para ministrarnos toda palabra de Dios por la cual debemos vivir. Amén. Entonces volvemos ahí al Levítico 2. Al Levítico 2. Aquí entonces se nos habla a nosotros de que ese puñado de harina, en primera instancia era la ofrenda de los pobres, que no les alcanzaba para un becerro, para un cordero, ni para un palomino, pero que podían llegar a tener un puñado de harina. Esto representó a Cristo en su pureza. Él también fue molido para producir la harina de Dios, que es la palabra pura, que está diseminada en los evangelios primeramente y en toda la Biblia, para que el hombre pueda vivir de eso. Entonces, esto representa aún al creyente. Amén. A Cristo. Y el creyente que pueda aceptarlo a Cristo como expiación por Él, siendo la palabra. Y pudiendo creer toda palabra, podrá vivir también por la palabra. Miren, muchas personas no les alcanza el Cordero. Tienen una revelación muy nebulosa del Cordero y del palomino. Pero entonces aún se les suple el puñado de harina, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que alguien que sea un creyente de la palabra puede ir avanzando. Y se puede empezar por los evangelios, y puede seguir, porque esto está por los 66 libros, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, mire, un creyente de la palabra, aunque empieza débil, irá creciendo, alimentándose por la palabra. Entonces, esto es la parte de la ofrenda de harina a nivel tipo de Cristo. Gloria a Dios. Pero si nosotros tenemos que ofrecer ahora de vuelta la ofrenda de harina, encontramos quién fue en tipo, dice el hermano Branham siempre. La que ofreció la ofrenda de harina fue la viuda de Sarepta. Y fue Eliseo en la escuela de los profetas. En todos los mensajes siempre dice eso. Cuando habla de la ofrenda de harina, dice el hermano Branham, habla siempre de la viuda de Sarepta y de la escuela de los profetas. Veamos, Segunda de Reyes, capítulo 4. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Verso 38 al 41. Muchos conocen este pasaje, algunos no, pero es conocido de todas formas. Dice así: Eliseo volvió a Gilgal cuando había un gran hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló uno como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla.
Gloria a Dios. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo Eliseo, traed harina. Traed harina. Y lo esparció un puñado en la olla. Y dijo, dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué es esto? Hermano Branham, en Único Lugar Provisto, en la página 33, dice, en esa ocasión había una escuela llamada de los profetas. Y también había un hombre llamado de Dios, profeta genuino, era Eliseo. Y quisieron mostrar un poco de cortesía al profeta de mayor edad, y uno salió al campo a recoger una faldada de lo que pensaban eran guisantes, pero a la verdad eran calabazas silvestres. Todos iban a comer de aquella olla. Ahora, dice, ¿cuántas faldadas de seminario hemos tenido? ¿Ve usted? Correcto. Ellos están cocinando algo. Tenemos la faldada metodista, la faldada bautista, la faldada pentecostal. Todos cocinando algo para que coma la gente. Pero vea, ustedes son los de el segundo crecimiento. Miren cómo sucedió, que eran calabazas venenosas. Cuando Eliseo vio la situación y vio que eran calabazas venenosas, cosas que mataría a todos, ellos le dijeron, ¡ay, tenemos muerte en la olla! Empezamos a hacer todo esto, pero finalmente solo encontramos muerte. Empezamos a hacer reuniones, pero encontramos que estamos todos muertos. Encontramos que no nos sirvió, que hay muerte adentro, que lo que cocinamos lo está matando a todos. Algo pasa. ¡Ay, varón de Dios, tenemos muerte en la olla! Él entonces dijo, traedme un puñado de harina. Él echó la harina en la olla y dijo, ahora todo está bien. Coman cuanto quieran. Cambió la muerte en vida. Y la ofrenda de la harina que fue presentada, Cristo fue la ofrenda de harina ofrecida. Y la ofrenda de harina tenía que ser molida con cierta piedra, la cual hacía que cada partícula de harina saliera igual, mostrando que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, Él es el mismo, y si lo ponemos en una denominación, tendrá vida. Y si lo ponemos en muerte, tendrá vida. Y si lo ponemos en cualquier lado, tendrá vida, porque Él es la palabra, Cristo es la palabra. Todos los tipos, todas las cosas hablaban de eso, y entonces Él colocó vida donde había muerte. Aún dice el hermano Branham que el puñado de harina podía traer vida donde había muerte. Entonces un puñado verdadero de la palabra puede arrojar vida, puede bendecir a una persona, puede sacarlo de las tinieblas, puede sacarlo de las dudas, puede sacarlo de sus temores. Solamente un puñado de la palabra puede poner vida donde hay muerte. Mira una familia destruida, mira un hogar destruido, mire gente que está destruida. Un puñado de harina puede poner vida donde hay muerte. Entonces nosotros encontramos así que Eliseo, en ese caso límite, cuando la muerte, el veneno que envenenaba todo, solamente una solución, la ofrenda de harina. Ahora, entonces, el hermano Branham habla de la viuda de Sarepta. Vamos a ver allí en Reyes también. Gracias, Señor. Primera de Reyes 17. Gloria a Dios. Ese fue la ofrenda de harina como la tomó el profeta. Amén. Amén. La ofrenda de harina en manos de un profeta sanó la olla. Amén. La palabra de Dios en manos de un profeta puede sanarla en la iglesia. Amén. Sea la iglesia que sea, la condición que sea, la palabra de Dios tomada por un profeta y arrojando el puñado de harina, 4 evangelios y 66 libros, un puñado de eso puede sanarla la cosa. Pero ahora miramos el puñado de harina no que va a tomar un profeta, sino el puñado de harina que va a tomar una mujer viuda. Y esta viuda de Sarepta llega entonces a ser el gran tipo de la ofrenda de harina. De la ofrenda espiritual, no de Cristo, sino de la ofrenda espiritual. Gracias, Señor. Gloria a Dios. 17. Verso 10. Gracias. Primera Reyes 17, verso 10. Amén. ¿Tienen? Amén. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondiendo dijo, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido,
Solamente un puñado de harina. Amén. Según el Levítico, eso era una ofrenda. Amén. Según el Levítico, eso era una ofrenda. Amén. ¿A dónde llegó la mujer viuda? A la máxima pobreza, a la máxima debilidad, a una crisis grande. Llegó al puñado de harina, pero cuando llegó al puñado de harina, llegó a Cristo. Amén. Llegó al Cristo de los débiles, al Cristo de los pobres, al Cristo de los que están en apretura, Amén. porque era un tiempo de apretura. Amén. Y llegó ahí. Amén. Y cuando llegó ahí, apareció también Elías, Amén. diciendo, dame una ofrenda de harina, pero en forma de torta cocida. Pero ni siquiera llego a la torta cocida, solo tengo un puñado de harina. Amén. Gracias, Señor. Un puñado de harina. Amén. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Justo era lo que necesitaba. Y ahora recogía 2 leños. No tenía un altar de bronce, pero igual iba a ser un fuego. Amén. Para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Amén. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho. Pero para que sea escritural tiene que ser primicia, me va a tener que dar primero a mí. Amén. Hazme a mí primero. Amén. Hazme a mí primero, dijo Elías. Gloria a Dios. De ello, una pequeña torta cocida, Amén. debajo de la ceniza. Amén. No tenía horno, entonces debajo de la ceniza. Él escogió la segunda ofrenda de harina, la de horno, debajo de la ceniza. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Amén. Y comió él y ella y su casa por muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. El hermano Branham, en estar cierto de Dios, lo dice así, de esta manera. Jesús, a la verdad, era la ofrenda de harina. Todos sabemos eso. Y el aceite representaba al Espíritu Santo. Amén. Jesús era, por supuesto, la palabra. Y el aceite representaba al Espíritu Santo. Ahora, si la palabra se mezcla con el Espíritu Santo, de ahí tiene que salir algo, dice. Póngalo junto y les dará un pan, una torta. Ahora, ¿dónde está tu fe, hermano? Dice. Gloria a Dios. Cuando la palabra de Dios es predicada en simplicidad, a pesar de que el poder de Jesucristo es el mismo ayer y por siempre, y esa palabra va a la harina, y usted tiene una gota, aunque sea de aceite de espíritu, para mezclarlo, aunque sea un puñado o cucharada, será algo real. Y entonces, ¿para qué estamos listos? Estamos listos para el sacrificio. Estamos listos para ofrecer, para ser creyentes aún en medio de la prueba. Miren, dice, con los 2 leños en la mano, la harina y el aceite ya mezclados y listos, ella se voltea y podía decir que había sido dirigida a preparar la masa y tenerla lista. ¿Qué significa esto? Que ella entonces estaba haciendo todo y seguía en la línea del deber. Ella dice, era una mujer piadosa. Dios no va a enviar un profeta a alguien indigno. Amén. Entonces, él mandó a esta mujer que era creyente, pero que estaba en una apretura. La apretura era general, pero estaba en apretura. Y solo dijo ella, solo tengo un puñado de harina. Por supuesto, ella no podía decir, tengo un becerro, tengo un cordero, ni siquiera una paloma tengo. Porque en ese tiempo ni estiércol de paloma había. Pero tengo un puñado de harina. Entonces dice que lo mezcló con aceite, fue a buscar los 2 leños y ella estaba en esos momentos lista para el sacrificio. Ella estaba pasando por momentos difíciles. Puedo oírla decir, Señor, quizás pudo haber dicho algo como esto: tú eres diferente de los otros y te veo un hombre que habla con autoridad, pero no tengo suficiente harina, solo un puñado y poco aceite. Precisamente me dirigí a la cocina con estas 2 cerojas o leñas para cocinar todo lo que tengo y para que mi hijo y yo luego muramos, porque es todo lo que tenemos. ¿Qué fue lo próximo que oyó? Dijo, haz
y prepáralo. Gloria a Dios. Pero no te lo comas, ofrécelo. Amén. Dame a mí primero. Amén. ¿Qué es esto? A Dios primero. No importa la circunstancia, dice el hermano Branham. Siempre a Dios primero. Buscando el reino de Dios y su justicia. Siempre a Dios primero. No importa, pase lo que pase, a Dios primero. Tráeme en tus manos una torta y un vaso de agua. Ella miró a Elías y entonces ella lo puso en el fuego, lo cocinó y luego le entregó a Elías. Ella obedeció. Es todo lo que usted tiene que hacer. Cuando la mujer regresó para obedecer lo que el profeta había dicho, entonces vino un trueno del cielo que hace que todo hombre se vuelva para oír. Era la voz de trueno del profeta diciendo algo que cada pecador y persona anhela oír. Así dice el Señor. Oh, cuánto anhelamos escuchar esto. Entonces la viuda representó aún al creyente más pobre, aún al creyente más débil, pero a pesar de que en la última todavía sigue confiando. Ella no decía, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Esto, lo otro no. Ella seguía confiando. Esta es nuestra última ofrenda, quizás sea nuestro último culto. Nos vamos a morir ofreciendo. Nos vamos a morir dando. Y entonces apareció Elías en ese momento. Miren, el puñado de harina aún puede ser una buena ofrenda. Ahora, ¿qué a Dios le gusta? La harina mezclada con aceite y mezclada con ¿qué decía el Levítico? Gloria a Dios. ¿Cómo decía? Verso 1. Gracias, Señor. Su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso. La traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, así como la viuda de Sarepta. Y el sacerdote tomará a ello su puño lleno de la flor de harina, y el aceite, y el incienso, y la hará arder sobre el altar de ofrenda, el altar de sacrificios, para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Ahora encontramos que esta mujer era pobre, solo tenía un puñado de harina. Pero según esto tenía que ofrecer un poco de aceite, y tenía un poquito de aceite. Y ella lo mezcló. Y según la ofrenda tenía que ofrecer incienso. El incienso representa la oración cuando es la expresión de una vida. Hermano Branham dice que el incienso entonces fue un regalo de los magos del Oriente y representó lo que es una vida. Esta mujer es pobre, Dios no está mirando la pobreza. Esta mujer es débil, Dios no está mirando la debilidad. Esta mujer no tiene nada en la casa, solo tiene un puñado de harina y un poquito de aceite. Dios no está mirando todo eso. Dios está mirando más profundo. Esta mujer era digna, dice. Esta mujer era una verdadera creyente. Esta mujer era una viuda de Sarepta, de Sidón, en las regiones donde casi no hay creyentes, en regiones de paganos. Esta mujer creció como un lirio en el pantano, porque en tierra sidonia, en tierra de Tiro, en tierra cananea, ¿cómo se puede ser creyente? Pero ella en medio de todo eso era creyente. En medio de la pobreza era creyente, en medio de la debilidad era creyente, en medio de las miserias era creyente. Eso era incienso, porque incienso no tenía en la casa. Incienso no tenía en ningún estante. No tenía un palito de incienso para quemar, pero ella era incienso. Ella solamente se arrodillaba y con sus manos huesudas se ponía allí a orar. Sus manos huesudas, y en su cara huesuda caían lágrimas, y ella oraba a Dios. Oh gran Jehová, oh Dios de Israel, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Casi ni siquiera era un Dios con nombre propio, porque tenía que decir, no el Dios cananeo, no el Dios fenicio, el Dios de ellos, de los cananeos son Baales, pero Jehová es Dios de Israel. Pero esta mujer extranjera, esta mujer gentil, en debilidad, en pobreza, en miseria, con todo en contra, llega al que está en el último estado, pero así todo, entonces el incienso subía. Entonces
incienso mezclado con aceite. Las pocas gotas de aceite representaban al Espíritu Santo en su vida. La permanencia del Espíritu Santo en su vida realmente era lo que lo sostenía. Entonces ese puñadito de aceite era Cristo, que con lo poco de Espíritu Santo que tenía y su vida y su oración hacía que eso llegara a ser una ofrenda. Entonces, hermano, Dios todavía se agrada de la verdadera ofrenda de harina. Se agrada del hermano y de la hermana que ha recibido a Cristo como el puñado de harina, pero ahora cuando tiene que ofrecer, puede ofrecer aún como la viuda de Sarepta, en la circunstancia más difícil, en la circunstancia más tremenda, cuando está más mal, cuando está más pobre, cuando está más débil, cuando está más miserable, todavía puede orar al Señor, todavía puede cantar una alabanza al Señor. Mire, hermano, a Dios le agrada, a Dios le agrada. A Dios le agrada eso. A Dios le agrada. A Dios le agrada eso. Pero no ora más. No canta más. ¿Y qué voy a cantar? Si con todas las que estoy pasando voy a cantar. Pero ¿cómo le agrada a Dios cuando hay alguien que está pasando por tanta y todavía puede cantar y todavía puede orar y todavía puede decir gracias, Señor? Bueno, a Dios le gusta. A Dios le gusta, es una ofrenda de harina. Entonces, si alguna persona ofreciere oblación a Jehová, entonces así trabajó como la viuda de Sarepta, hermanos. Porque una cosa es ofrecer el buey, y Job ofreció el buey, y ofreció una docena de bueyes, y ofrecía 7 cada día, cada mañana 7 carneros, cada mañana 7 cabríos, cada mañana 7 becerros. Pero un día la pobreza lo tocó, la miseria lo tocó, el diablo lo tocó por todos lados, y ese día no pudo poner 7 en el altar. Ese día solo le quedó el puñadito de harina. Y vino la esposa y le dijo: ¿todavía oras? ¿Todavía mantienes tu integridad? Dijo, sacó el puñado de harina, le puso aceite y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Jehová, bendito sea el nombre de Jehová. Mi hermano perdió todo, estaba en el estercolero, estaba en el muladar, estaba todo podrido, enfermo, y le picaba por todos lados, pero no se sabe dónde sacó un puñadito de harina. Dijo: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Redentor vive. Sacó un puñado de harina y lo puso en el altar. Entonces, ¿quiere ofrecer oblación a Jehová? ¿Quiere ofrecer oblación a Jehová? Entonces, antes de que se lo dijera, voy a decir amén. Pero después usted sabe que la ofrenda de harina es ese puñado en el rincón tremendo de apretura, cuando aún con las circunstancias adversas todavía se puede adorar. Todavía se puede ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Amén. A Dios le agrada, suba mi oración como incienso. No hay nada mejor entonces que un espíritu contrito y quebrantado, contrito y humillado, y que de ahí adentro sale el incienso con una gotita de aceite y sale un puñadito de harina que se mece y que se mece. A Dios le agrada. Eso está bueno, porque hay millones en el mundo que las tienen todas a favor. Hay millones en el mundo que tienen 1.000.000 de posibilidades. Hay mucha gente que está bien y no ofrece nada. Pero miren estos pobrecitos, de la nada casi están ofreciendo ellos. A Dios le agrada, hermano. A Dios le agrada. A Dios le agrada. A Dios le agrada. Entonces siempre un olor grato a Jehová.
Un olor grato a Jehová. A Dios le gustan esos creyentes. Esas oblaciones le gustan a Dios. Sacrificios espirituales. Sí, oblación a Jehová. Verso 4, vemos una más. Verso 4. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta otra es otra ofrenda de harina, pero ya como un pan, como una torta. Amén. Cuando ofrecieres ofrenda cocida Gloria a Dios. en horno, será de tortas de flor de harina. Ahora harán como un pan, una torta en horno. Por eso la viuda de Sarepta tuvo el puñado, tuvo la torta y tuvo la primicia. Fue la ofrenda completa de harina en tipo. Pero aquí miren en el verso 4, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, ¿quién pudiera ofrecer esta? ¿A quién le gustaría ofrecer esta oblación al Señor? Ofrenda cocida en horno. Gloria a Dios. ¿Cómo será? Torta de harina fina o de flor de harina, sin levadura, amasadas con aceite. Amasadas y amasadas y amasadas, y dale que va y le pega un poco y la masa y la masa y la estira y la masa y la estira y la masa y la estira con aceite. Y hojaldres sin levadura, untados con aceite. Ahora este puñado de harina va a ser procesado más profundo todavía. Ese aceite se lo va a mezclar y se lo va a empezar a amasar. Amasar, amasar, a estirar, golpear, amasar, estirar, golpear, amasar y amasar. Esto es un proceso, amasar. ¿Qué está haciendo? Estoy amasando. Está haciendo algo. Está esto que era solamente harina en polvo y esto que era solo aceite ahora se está mezclando y algo va a salir de esto. Algo va a salir. ¿Qué va a salir? Va a salir una ofrenda. De ahí va a salir una ofrenda a Dios. Entonces con aceite y amasarlo y una vez que ya está listo, lo coloca en el horno y una vez que lo colocó en el horno, cierra la tapa y queda encerrado dentro del horno eso. Hasta el punto, cuando esté en punto y llega a estar cocida, y cuando está cocida se la saca de ahí y se la ofrece al Señor. Es ofrenda agradable al Señor. Ahora, entonces nosotros encontramos que esto era en primera instancia un tipo de Cristo. Él fue la gran ofrenda de harina. Él fue la gran ofrenda de harina cocida en horno, hermanos. Horno representa el horno de aflicción. El horno de aflicción. Veamos, Mateo 26. Mateo 26. En primera instancia es un tipo de Cristo. Mateo 26. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mateo 26, verso 37 y 38. Llegaba la hora para Cristo. Ya no el grano de trigo, sino de la torta cocida en horno. Ahora mire el diamante girando. Usted puede ver el becerro, puede ver el buey, puede ver el cordero, puede ver las tórtolas de los palominos. Pero si su visión se agudiza, usted va a ver una torta cocida en el horno que es Cristo. Amén. Si le sigue el mensaje de la hora, la ofrenda de harina era Cristo y estas cosas representaron a Cristo. Entonces llegó la hora. Venía el gran horno de aflicción para él, que iba a ser la cruz del Calvario, y las horas previas y la cruz del Calvario iba a ser un gran horno de aflicción. Dice la Biblia que él se metió en el horno de aflicción y sus pies eran como bronce refulgente dentro de un horno. Él solo se metió en el horno de aflicción. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasaba ahí? La ofrenda estaba a punto de ser cocinada. Miren cómo dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Debe ser duro entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Qué debe sentir una persona que está entristecida y angustiada en gran manera? Seguramente está en una aflicción. Nadie ve, porque es una aflicción interna. La angustia y la tristeza está adentro. Es un horno de aflicción interna. La torta, una vez que se la pone al horno, se le cierra la tapa
y nadie más la ve. Porque entonces el horno de aflicción representa los sufrimientos internos de Cristo. Todos vieron los sufrimientos externos, cómo fue golpeado, cómo fue herido, pero nadie vio los sufrimientos internos. Pero las ofrendas levíticas aún hablaban proféticamente de los sufrimientos internos del Cristo. Y Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, hermanos. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos conmigo y velad conmigo. Entonces Cristo entró a hacer como la torta cocida en un horno de aflicción interno. Amén. Veamos Levítico 2. Las aflicciones interiores del Cristo que nadie vio fueron quizás mayores que los golpes de los romanos. Fueron quizás mayores que los sufrimientos, las espinas y el látigo y todo eso. Los sufrimientos interiores de Cristo fueron mayores. Miren, dice: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, serán de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Ahora nosotros encontramos que Cristo sufrió esos sufrimientos en un horno de aflicción interior por nosotros. Por nosotros, para quitar el pecado del mundo, para salvarnos, para redimirnos. Nosotros lo hemos aceptado así. Él fue la gran ofrenda de harina cocida en un horno de aflicción secreto. Nadie supo lo que pasó. Pero ahora, si alguna persona quisiera ofrecer eso, Gloria a Dios. alguna persona quisiera ofrecer eso, miren, ¿saben qué es? Gloria a Dios. Ahora nosotros, de vuelta al recibir de Cristo, Amén. sabiendo que Él sufrió por nosotros, Amén. entonces la Biblia dice: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Él sufrió por nosotros, y la Biblia dice: si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Entonces nosotros devolvemos también en sacrificio vivo, en una ofrenda viva. Y entonces, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de torta de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. ¿Qué es lo que pasa con el hermano tal? Déjelo, el Espíritu Santo lo está amasando. Pero ¿qué pasa? Le pasó esta, después le pasa la otra. No se preocupe, el Espíritu Santo lo está amasando. Ahora lo golpea, ahora lo estira. Ahora lo golpea, ahora lo estira. Ahora lo golpea. ¿Pero qué está haciendo con el hermano? ¿No va a resistir? Sí, va a resistir. De ahí va a salir una ofrenda al Señor. Cuando todo está bien, no salen ofrendas, pero de todas esas cosas salen cosas. Entonces el Espíritu Santo es el que lidia. Entonces nosotros encontramos que el aceite que representa al Espíritu Santo se mezclaba con esa masa y quedaba adentro. Y empezaba a estirar y empezaba a amasar. Entonces esto representa el lidiar del Espíritu Santo con el individuo, haciéndolo pasar por 1000 cosas. Por 1000 cosas. Luego, entonces, cuando va tomando forma, lo pone en el horno. En esos fuegos de aflicción interna. Nadie sabe a veces por lo que pasa el hermano interiormente. Nadie sabe a veces por lo que pasa la hermana interiormente, y tampoco quizá nadie tenga que saber. Para hacer una verdadera ofrenda, ¿quiere que le diga la verdad? La tapa está cerrada, hermano. ¿Pero qué le pasa, hermano? No pasa nada. La tapa está cerrada, pero por adentro, mire, en gran manera entristecido, angustiado en gran manera, entristecido hasta la muerte, hermano. Estaba siendo quemado, calcinado ahí adentro. Las luchas interiores llegan a ser tremendas. Las aflicciones interiores llegan a ser tremendas a veces, pero algo se está cocinando. Todo lo que está verde, todo lo que está inmaduro se está cocinando. Algo está pasando. Eso es una verdadera ofrenda. Entonces, no me diga que un creyente no sufre, porque no lo creo, porque el sufrimiento es parte del cristianismo, porque el sufrimiento es una torta cocida en horno. Cuando lo ofrecieres a Jehová, lo ofrece de esa manera. Pero ¿qué le pasa? Está internamente destruido, está internamente hecho pedazos, pero todavía sirve al Señor, todavía está creciendo, todavía. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser
Entonces pasó por tantas, pasó por esta, pasó por la otra, está mal, interiormente, y todavía está ahí arriba del fuego, todavía está en las manos de aquel que lo amasa, todavía está en la mano de Dios. De ese hermano va a salir una buena ofrenda, de esa hermana va a salir una buena ofrenda, va a salir algo bueno de ahí, va a salir algo bueno. Todos los cristianos pasan por aflicciones interiores. Todos los cristianos pasan por aflicciones interiores. No le pidamos al Señor que nos abra la puerta del horno para salir crudos. Vamos a dejarla que la deje cerrada hasta que salgamos bien cocinados. Hasta que Él queme todo lo que está verde, inmaduro en nosotros. Todo lo que está crudo en nosotros sea quemado, horneado, modelado, de manera tal de que cuando abre la tapa, dice... Gracias, Señor. La saca. Gloria a Dios. Y la unta con aceite. Miren, generalmente los hermanos que han pasado por aflicciones internas, que han pasado por duras luchas y hornos de aflicción interna, y se la han aguantado y han seguido adelante, y se la han aguantado y han seguido adelante, y se la han aguantado y seguido adelante, cuando salen de esas salen bien ungidos, salen bien untados con aceite, salen bien ungidos para el Señor. Untados con aceite, untados con aceite. Entonces eso llega a ser una verdadera ofrenda al Señor. Llegan a ser hojaldres sin levadura. Fue todo quemado, hermano, fue todo cocinado, nada, ni una levadura. Había sinceridad. Levadura representaba malicia, representaba maldad, representaba hipocresía. Amén. Pero sin levadura, panes sin levadura representaban sinceridad y verdad. Esta persona, a pesar de su sinceridad y de su verdad, Dios lo somete a aflicciones interiores, cocidos en hornos, y así y todo. Con eso y todo pueden ser fieles, seguir en la línea del deber. Esos son los que suelen salir más untados con aceite, más ungidos con aceite. Entonces es la ofrenda de harina de horno. Pero mire esta. Gracias, Señor. Esta también es una torta o un pan redondo de flor de harina, amasada con aceite, dice en el verso 5, pero de sartén. Entonces está en el horno, si no es horno visor, y Dios no tiene hornos visores, cuando Dios te cierra la tapa, te la cierra, y nadie puede ver lo que hay adentro tuyo, sino solamente un profeta puede meterse adentro y discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Por eso una persona viene con una aflicción interna, nadie sabe nada, y de repente el Espíritu Santo toma la palabra y abre y levanta eso. Puede decir gracias, Padre. Porque nadie sabe a veces de las aflicciones interiores, de las luchas interiores. Horno, tapa cerrada. No hay horno visor para espiar. Pero cuando es sartén, todo el mundo ve lo que se está cocinando ahí. Cualquiera que pasa por ahí ve lo que están haciendo esto. Pasa por ahí, mira, están haciendo esto. Ofrenda de sartén. Dice, ¿cuántos quieren ofrecer oblación a Jehová? Yo, decían los hermanos. Cuando terminan de predicar estas cosas, nadie quiere ofrecer, porque saben que esto para hacer una buena ofrenda tiene que pasar por todo esto. Ofrendas espirituales al Señor. Ofrenda de sartén será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la cual la partirá en piezas y echará sobre ella aceite. Es ofrenda. Me gusta como dice el Levítico 6. Vamos a ver Levítico 6:21 de esta. Cómo lo expresa ahí el Levítico 6:21. Mira, hermanos, si tuviéramos el tiempo, qué tremendas lecciones serían estas, teniendo tiempo para detallarlas. Porque por toda la ley está esto. Miren. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esta ofrenda también era una torta.
de flor de harina, ofrenda de harina, pero no en horno, sino en sartén. Amén. Gracias, Señor. Se preparará con aceite. Amén. Verso 21. 6:21. En sartén se preparará con aceite. Amén. Frita la traerás. Y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Amén. Amén. ¿Qué es esto? Veámoslo. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo Gloria a Dios. 27. Veamos Mateo 27, pero luego tengan el Levítico 6 también ahí. Gracias. Mateo 6, 27. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ofrenda de harina. Gracias. Mateo Amén. 27. Mateo 27, 27. Miren esto. Gracias, Señor. Esto también fue un tipo de Cristo. Amén. La ofrenda de harina en sartén también fue un tipo de Cristo. Fue un tipo de Cristo. Cristo no solamente tuvo su sufrimiento interno y angustiada su alma, sino que tuvo su sufrimiento visible Amén. y externo. ¿Es así? Amén. 27 dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Sartén. Amén. Al sartén, hermanos. Amén. A la vista de todos. Y reunieron alrededor de él toda la compañía. Miren, lo van a fritar. Amén. Pero esta va a ser la ofrenda. Esta va a ser una buena ofrenda. Y miren, y desnudándole, Amén. le echaron encima un manto escarlata. Gloria a Dios. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, Amén. burlas, escarnio, rechazo, Amén. y una caña con su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, lo escarnecían, Amén. diciendo, salve, rey de los judíos. Le hacían burla. No creían que él fuera el rey de los judíos, Gloria a Dios. pero él era el rey de los judíos. No importa que no creyeran, él era el rey de los judíos. No importa que se burlaran, él era el rey de los judíos. No importa cuánto lo fritaran, él era la ofrenda de Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Verdaderamente no creían que él era eso. Verso 30, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Burlas, desprecios, escupitajos, Gloria a Dios. golpes, escarnios, sornas, salve rey de los judíos, ironías, todo eso eran sufrimientos externos. Los golpes y todo lo demás, los sufrimientos externos. Ahora nosotros vemos en el Levítico 6, verso 21, en sartén se preparará con aceite, Amén. frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda, porque sería partida en pedazos, ofrecerás en olor grato al Señor. Ahora nosotros encontramos que Cristo sufrió externamente. Amén. Entonces eso era visible. Cualquiera que pasaba por ahí, dice, movía la cabeza. Cualquiera que pasaba meneaba la cabeza, decía, a otro salvó, y lo veían desnudo, con una corona de espinas, herido, sufriente, desfigurado su parecer, más que los hijos de los hombres, golpeado, escupido, escarnecido. Ellos veían el sufrimiento externo de Cristo y meneaban su cabeza. Amén. Entonces nosotros encontramos que el creyente también, si va a ofrecer una ofrenda, llegar a hacer una ofrenda, tendrá que pasar por ciertas cosas externas. Amén. ¿Quién creía que él era el rey de los judíos? Si lo hubieran creído, no lo hubieran escupido. Si hubieran creído, no lo hubieran pegado con la caña en la cabeza. Si hubieran creído, no lo hubieran desnudado. Si hubieran creído, no le hubieran colocado la corona de espinas. Ahora, ¿quién cree que esta novia va a reinar en el milenio? ¿Quién cree que esta novia va a hablar la palabra? ¿Quién cree? Nadie cree, por eso dan golpecitos, por eso hacen escarnio. Nadie cree eso. Y nadie puede creer que pueda salir algo de todo esto. ¿Alguien puede creer que pueda salir algo de todo esto? Nadie puede creer, pero de todas formas va a salir algo de todo esto. De todas formas va a salir una ofrenda. Una ofrenda, y va a haber que pasar a veces por sufrimientos
visibles, por ciertos escarnios, desprecios, aún golpes, burlas y distintas cosas que habrá que pasar. Esto es la fritura antes de ser ofrecido. Ahora entonces usted ve, y esto es visible, porque cualquiera que ve un sartén cocinando sabe lo que se está haciendo ahí. Cualquiera, entonces, cuando un hermano pasa por ciertas cosas, porque Dios lo está preparando para hacer una ofrenda en aceite, empieza primero a partirlo en pedazos. La persona lo único que atina a decir, pero parece como que estoy partido en 1000 pedazos. Todo se me ha destruido, todo estoy partido en 1000 pedazos. Exactamente así, Dios parte en pedazos sus ofrendas. Ahora mire el hermano tal, mire el hermano tal. Viene un hermano y se acerca a mí y dice, no, el hermano está frito. Viene otro y dice, no, el hermano está frito. Exactamente, la ofrenda de harina dice que tiene que ser frito. Tiene que ser frito. Ahora a nadie le gusta esto. A nadie le gusta esto. Esto no es muy popular, pero a veces Dios te pone en el sartén. A veces Dios te pone en el sartén, te parte en pedazos y te empieza a cocinar. Con aceite, hirviendo con aceite. ¿Por qué? Porque es una buena ofrenda. Amén. Frita la traerás. Amén. Entonces el hermano por ahí por 2 semanas no viene. Y cuando viene, parece que viene frito, hermanos. Y dice, hermano, estoy frito. Verdaderamente Dios te bendiga. Entonces, si de verdad está frito, Dios te bendiga. Porque entonces es el momento para una ofrenda. Padre Celestial, estoy partido en pedazos. Padre Celestial, póngale un poco de incienso a eso. Póngale incienso. Entonces cuando ya está así dice, póngale incienso a eso y ofrézcalo. Incienso, oración con una vida, oración con una experiencia, oración con una vivencia. Entonces póngale incienso a eso. Padre Celestial, estoy partido en 1000 pedazos. Padre Celestial, estoy frito por todas las circunstancias. Padre Celestial, parece que no doy más, pero todavía te alabo, todavía te creo, todavía te sigo, todavía te sirvo, todavía. Entonces Juan había ido al día del Señor. Juan había ido a la hora que nosotros estamos viviendo. Juan había sido llevado en el Espíritu a la hora que nosotros vivimos y cayó en la isla de Patmos. En la isla de Patmos era una isla de escorpiones y de alacranes. Era una geografía maléfica, pero ahí, en medio de esa geografía, tuvo las visiones de rapto, tuvo las visiones de redención, tuvo las visiones de la segunda venida del Señor, tuvo la revelación de Jesucristo. En medio de alacranes y escorpiones tuvo la revelación de Jesucristo. La gente no pensó que él era un tipo de la novia, entonces lo agarraron y lo tiraron en aceite para fritarlo. Quisieron fritarlo. Dijeron, ahora el apóstol Juan está frito. Era un tipo de la novia, ahora la novia está frita. Pero más que lo quemaban, no lo podían quemar. Parecía que nadaba en el aceite. Nadaba en el aceite caliente. Nadaba en el aceite caliente. No lo pueden quemar. No la pudieron matar. No la pueden matar. No la pudieron quemar. No lo pudieron quemar a Juan, no lo pudieron matar. Entonces a esta no era un tipo de la novia. Entonces cualquiera sabe, ese hermano, era un tipo de la novia. Entonces esta novia la pueden fritar, pero no la van a poder matar, porque tiene las visiones de rapto, porque tiene la revelación de Jesucristo, porque entonces va a ser transportada. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que habrá que pasar por cosas. El sartén se preparará con aceite. Frita la traerás. Y los pedazos cocidos de la ofrenda se ofrecerán en olor grato
al Señor. Amasada con aceite, partida en piezas, versos 5 y 6 del Levítico 2, y echarás sobre ella aceite. Eso es ofrenda. Ahora dice, es ofrenda, es ofrenda. Ahora ven entonces que cristianismo no es un miembro de iglesia. No, cristianismo es pasar por todo eso, ser partido en pedazos, ser fritado, ser cocinado por mil cosas, y aún todavía viene y se ofrece en el altar. Viene y termina en el fuego de Dios, viene y termina en el altar. Y entonces, cuando el hermano o la hermana se ofrecen al Señor, sale un humito. Sale algo de él, sale un humito. Y Dios dice, qué bueno que está esto. Realmente, qué bueno que está esto. Esto me gusta mucho más que el Vaticano, que los grandes campanarios, que las grandes organizaciones. Este es un creyente frito que larga olor grato. Que larga olor grato al Señor. Una vida dedicada a pesar de todo, hermanos. Entonces, cuando alguna persona quisiera ofrecer ofrenda en cazuela, no te digo nada. Verso 8. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Viene la iglesia, y viene y ora y empieza entonces, medio amortiguado, medio partido en pedazos, levanta una mano y dice, gloria. En cuanto dice gloria, el cielo se abre, porque de todo ese partimiento y esa fritanga sale algo, una ofrenda espiritual. Entonces un cristiano quebrantado, un corazón contrito y humillado, un cristiano batallado, realmente puede sacar algo de adentro mejor que 1000 holocaustos. Ofrendas espirituales. Esto les gusta a ustedes. Debe ser que ustedes pasan por algunas cosas duras. Generalmente a los millonarios y a la gente que está muy bien, estos mensajes ni les tocan. Amén. Pero esto nos identifica, porque por la sartén y el horno, y por la cazuela, por la sartén y el horno y la cazuela, de ahí salen las ofrendas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial. Amén. Y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Quiere decir, a Dios le gusta. Dios lo recibe. Por eso Dios después lo ayudó a Job, lo ayudó en gran manera luego. Amén. Para terminar, dice así: Gracias, Señor. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Gloria a Dios. Nunca con levadura, sino con sinceridad y con verdad. La verdadera ofrenda de harina es siempre en sinceridad y verdad. Porque de ninguna cosa leuda con levadura, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. No le van a poner miel, dice. Va aceite, incienso, harina, aceite, incienso, frita, horneada o cocida, pero aceite, harina e incienso. Pero no levadura, pero no miel. No la endulcen a la cosa con dulzura melosa, miel, algo meloso. Muy dulce humanamente y carnalmente. La gente lo meloso, la gente lo carnal. Y melosamente y dulcemente te engañan. Y melosamente y dulcemente te pavimentan el camino que te lleva al infierno. Porque la miel aquí en las ofrendas representaría lo dulce, lo que trata de suavizar humanamente. No, a Dios no le gusta lo dulce. Verso 13. Le gusta salado, hermano. Verso 13 dice, la ofrenda no le ponga miel, le ponga sal. O va dulce o va salado. A Dios le gusta salado. Dice verso 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En toda va con sal. En toda va con sal. ¿Qué es esto? Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? La sal es lo que le pone sabor a las cosas, y la sal es la cosa que puede despertar sed.
Y hermano, no lo dulce, no el cristiano amoroso que da besito, es lo que despierta el hambre o la sed de la gente. No, la sed por Dios no se despierta con miel, la sed por Dios se despierta con sal. Cuando un cristiano realmente vive como un cristiano y pasa todas las que tiene que pasar y sigue siendo un cristiano y ama y sigue y sirve al Señor, realmente eso despierta sed en otros. Eso despierta sed en otros. No la dulzura melosa del evangélico carnal que trata de por los sentimientos y por la miel ganar a las personas en la iglesia. Nosotros no, queremos ponerle sal. A Dios no le gusta lo dulce, le gusta lo salado. Amén. Entonces tenemos que tener sal en nosotros. Dice, hermana, ¿quiere ganar a su esposo? Hermano Branham, ¿qué dice? Gloria a Dios. ¿Quiere ganar a su esposo? ¿Qué dice? Sea salada. Gloria a Dios. Sea salada. Si no, nunca va a venir a la iglesia. ¿Cómo va a venir? Si le ve a usted desabrida, usted no tiene gusto. La religión que usted tiene no tiene gusto, no tiene sabor a nada. Pero sea salada, que le despierte algo. Que lo que usted tiene le despierte algo. Esposos con esposas sin conversa, ¿quieren ganarla? Sean salados. Sean salados. Que lo que ustedes tienen despierte sed en ella. Ellas van a querer tener lo mismo. Entonces sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Es ofrenda tuya, o toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Luego el verso 14, 15 y 16 hablan de la primicia. Aun cuando ni el puñado de harina, aun cuando ni grano de trigo, porque era solo una espiguita verde, aún podía ofrecerse el Señor siendo tostada en el fuego del altar. Miren, aún eso es tipo de Cristo también, primicia de los que durmieron, primogénito de los muertos. Pero es también el tipo del cristiano más verde de la congregación, que aún puede ir madurando algunas cositas en el altar, que con consagración las puede madurar. Está verde esta gavillita, no llega a ser ni puñado de harina, menos torta, menos pan todavía. Es solo un puñadito de espigas verdes, pero que en el fuego del altar puede ser horneada. Y cuando está horneada, puede ofrecerla. Toda nuestra madurez, hermano, toda nuestra verdura, toda nuestra madurez, nuestra cosa verde, con consagración puede ser horneada, con dedicación puede ser dorada. Aún el cristiano más verde, más nuevo de la congregación, todavía puede ofrecer al Señor. El más nuevo todavía puede ofrecer. Pero yo soy nuevo, no pasé por tantas cosas. Pero aún si quiere y está verde en esta misma tarde, puede venir al altar, puede venir cada vez, cada culto, cada oportunidad que tenga, adorarse en el fuego del altar. Y también puede ofrecer al Señor. Es la ofrenda de harina. Y por supuesto, el hermano Branham dijo, explica esto, no nos detendremos en todo, porque es mucho y hay muchas lecciones, pero esta sola, si esta sola la aprendemos, es un énfasis que Malaquías 4 trajo para la edad que nosotros estamos viviendo. La ofrenda de harina, una gran lección. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. No vamos a orar para evitar horno ni para evitar sartén. Sí vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que en medio de todo eso algo salga, de todo eso algo salga. Pero al final, desde que vine al mensaje, todo me va a ir mejor. No, te tiene que ir peor. A nivel humano, a nivel como se diría, social, como el hombre natural ve. Pero a nivel espiritual, estas cosas son interiores. Y solo estas cosas se forjan en las rudas luchas y en las experiencias. Entonces, Dios nos ayude. Dios lidia con cada uno de nosotros. A veces me da tristeza por el hermano tal o por la hermana. Digo, pobre hermano, Padre, Dios ayúdalo, sácalo de ahí del horno. Pero quizás sea contra la voluntad de Dios. Quizás Dios lo metió en el horno porque quiere hacer algo de ahí. Señor, sácalo del sartén al hermano tal. Está quedando ya listo, pero quizás sea la voluntad de Dios, porque Dios está haciendo algo ahí adentro. Entonces, no vamos a esquivarle al horno ni al sartén, pero sí, Padre, permite que seamos una ofrenda. Pon todo el aceite y todo el incienso en nosotros para que nunca te neguemos. Aún como Job, en la circunstancia más difícil podamos sacar un puñado, como la viuda de Sarepta, como el Eliseo de la antigüedad. Vamos a inclinar nuestros rostros y no desaproveche aquel que quiera. El altar está encendido. El altar está encendido aquí.
en la congregación local. Es invisible, es espiritual, pero si alguien quisiera venir al altar, pudiera venir. El altar de Dios es invisible, es espiritual, pero si alguien quisiera venir, puede venir y orar al Señor. Todos nosotros orando y pidiendo ayuda al Señor. La ofrenda de harina. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos llegar a Cristo, porque en Cristo todas las sombras se desvanecieron, todos los sacrificios se desvanecieron hasta llegar a ser Él la imagen positiva de todas las cosas. Allí encontramos salvación, encontramos plenitud y vida eterna. Y a partir de allí, de haber encontrado a Cristo como nuestro Salvador y nuestro todo, quisiéramos nosotros también ofrecer, en gratitud a la gran ofrenda a que Él se ofreció por nosotros, quisiéramos ofrecer nuestras ofrendas espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, y quisiéramos hacerla de la manera correcta. Si fueran ofrenda de harina, como vimos en el Levítico, tendrá que ser de esa manera. Y tanto énfasis le puso tu mensajero, Padre, para esta hora en la ofrenda de harina, que nosotros tuvimos que verla para ver, Padre Celestial, lo que se nos pide en esta hora. Entonces ayúdanos, Señor. Si cada uno de los hermanos aquí presentes, y aún de los ausentes, aún si los ausentes están en el horno y están invisibles al ojo, están con sufrimientos internos o aflicciones internas que nadie conoce, pero que tú conoces, pedimos que tú ayudes, que tú alcances gracia, Padre, que puedas llegar al punto justo, para que los puedas sacar de ahí en el punto justo, no antes, sino en el punto justo, y luego puedas ponerle aceite encima, puedan salir fortalecidos, renovados y ungidos, Padre Celestial, para ofrecerse con todo al Señor. Padre, asimismo oramos por todos los que pasan sufrimientos materiales visibles, externos, que son visibles al ojo de cualquiera. Padre, por circunstancias que parten, solo oramos para que tú puedas ayudar a cada uno de los hermanos. Te pedimos tu ayuda, te pedimos tu bendición, que nunca falte aceite en la ofrenda, que siempre, aunque sea como la viuda de Sarepta, Padre, pueda haber unas gotitas de aceite, un poco de tu Espíritu Santo que pueda amasar en nuestras vidas, lidiar con nosotros, que nunca falte el Espíritu Santo que nos amase, que lidie con nosotros, que nos vaya dando la forma, y aún a veces golpeándonos y estirándonos y achicándonos, Padre Celestial, lo que sea el mover de tu mano, el aceite de tu Espíritu, pudiera hacerlo, y que nunca falte esa pizca de incienso para siempre poder ofrecer al Señor nuestra oración, nuestra alabanza, sea lo que sea, pasemos lo que pasemos, sea la circunstancia que sea, siempre podamos ofrecer al Señor nuestra oración, nuestra alabanza, nuestro ofrecimiento. Bendice a cada hermano, cada hermana aquí presente que llegan al altar. Tú conoces a cada uno, por dentro, por fuera, en sus contextos, sus familias y lo demás. Solo oramos que puedas ayudar, que cada hermano en sí pueda llegar al punto de poder ofrecer estas ofrendas espirituales que son agradables al Señor, sazonando con sal todo esto, todos estos sacrificios, Padre Celestial, todas estas ofrendas que llegan a ser espirituales ahora, Padre, puedan realmente tener sabor, no sea desabrida de una religión fría, formal y muerta, sino algo viviente, un sacrificio vivo salado con sal. Ayúdanos, Padre, alcanza gracia, todo ponemos en tus manos, y que muchos puedan ver en la vida de hermanos consagrados y dedicados, y despertarse en ellos la sed por conocer también al Señor Jesús. Oramos y pedimos tu ayuda para la congregación local, Padre. Aún Juan fue colocado en aceite en la isla de Patmos. Aún una iglesia local también puede ser colocada en aceite. Pero nosotros oramos, Padre, porque Juan no pudo ser fritado, matado de eso, sino que salió nuevamente, acusado de brujo y demás, porque ellos pensaron que había poderes maléficos en él que cortaban la influencia del fuego. Pero nosotros creemos, Padre Celestial, que el poder de Dios era, que lo guardaba en medio de todo eso y solo modeló carácter en victoria. Padre, te pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición y oramos por la congregación local, los presentes, los ausentes y todas las cosas. Encomendamos en tus manos en esta hora, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Vamos a cantar al Señor en alabanza. Gracias, Padre.
Gracias, casi toda la alabanza dice gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo, gracias Cristo. A pesar de todo, sí, gracias Cristo. Por esto, por el sartén, por el horno, por la cazuela, gracias Cristo, gracias Cristo. 420, gracias Cristo, gracias te doy. Gracias Cristo, gracias te doy. Gracias Cristo, mi fiel amor. Gracias mi Cristo, mi Rey Señor. Gracias mi Cristo, mi Redentor. Por el profeta. Gracias Cristo, gracias te doy. Gracias Cristo, mi fiel amor. Gracias mi Cristo, mi Rey Señor. Gracias mi Cristo, mi Redentor. Por el profeta de la octava edad. De la octava edad. Por Malaquías, que es tu verdad. Por la hendidura de la peña, por tu sendero y tu santidad. Gracias Cristo por Eliezer, por Eliezer, por William Branham, por tu poder. Gracias mi Cristo por Josué. Por Mardoqueo y la reina Esther, por el poder de transformación, por 7 sellos, por adopción, por fe de rapto, por comunión, dolores de parto y el consolador. Gracias Cristo, gracias te doy. Gracias Cristo, mi fiel amor. Gracias mi Cristo, mi Rey Señor. Gracias mi Cristo, mi Redentor. Gracias Cristo, Dios le bendiga, tan a libertad. Gracias te doy. Gracias Cristo, mi fiel amor. Gracias mi Cristo, mi Rey Señor. Gracias mi Cristo, mi Redentor. Por el profeta de la octava edad, por Malaquías, que es tu verdad, por la hendidura de la peña, por tu sendero y tu santidad. Gracias Cristo por Eliezer, por William Branham, por tu poder. Gracias mi Cristo por Josué y Caleb, por Mardoqueo y la reina Esther, por el poder de transformación, por 7 sellos, por adopción, por fe de rapto, por comunión, dolores de parto y el consolador.